Hola chicos, en esta ocasión les quiero enseñar el escalamiento de las señales análogas, las cuales son muy utilizadas en lo que es la automatización, ¿no? Entonces, eh, en la vida real tenemos lo que son las medidas físicas, ¿no? Que pueden ser la presión, caudal, temperatura, ¿no? Distancia, y así sucesivamente, ¿no? Esta medida física lo obtiene lo que son los sensores, ¿no? Después esta medida física tiene que ser transformada por un transductor a una medida eléctrica, ¿no? Que puede ser tanto en voltaje y amperios, corriente. Perdón. ¿No? Y este a su vez va a ser convertido por un conversor analógico digital, ¿no? Lo cual va a convertir esta medida eléctrica en una medida digital, que puede ser que son ya los bytes, ¿no? Ceros y unos. Y es con esta medida digital con la que el PLC va a trabajar. Una vez entendido todo esto, ¿cómo es? ¿Qué es el escalamiento? Básicamente es la conversión que va a suceder entre la medida física, la medida eléctrica, la medida eléctrica, la digital, ¿no? ¿Y esto cómo se va a realizar? Va a ser mediante la ecuación de la recta pendiente, el cual ustedes ya conocen, ¿no? Que su ecuación más básica vendría a ser y es igual a m por x más b, ¿no? Donde m vendría a ser lo que es la pendiente, y es el valor de la salida, y x va a ser el valor de la entrada, y b básicamente es la intersección que va a tener la recta en el eje y. Entonces, si nosotros graficamos, en el horizontal vamos a tener el eje x, que va a ser la entrada, y en la vertical vamos a tener el eje y, que va a ser la salida, ¿no? Ahora, ¿qué viene a ser m? Básicamente m, su fórmula de m, de la pendiente, es la diferencia que existe en el eje y dividido entre la diferencia que existe en el eje x, ¿no? Vendría a ser esto, ¿no? Esta diferencia en el eje y en el eje x, ¿no? Entre dos puntos, y este vendría a ser punto 2, punto 1. Básicamente es eso, ¿no? Pendiente es la inclinación que va a tener, ¿no? Nuestra recta, la cual puede ser positiva si va hacia arriba y negativa si va hacia abajo, ¿no? ¿No? Entonces, desglosando esta ecuación, nosotros tenemos m es igual a y en el punto 2 menos y en el punto 1, dividido entre x en el punto 2 menos x en el punto 1. Entonces ya tenemos esta ecuación. Nosotros podemos construir esta ecuación de aquí arriba, ¿no? Que es básicamente despejar el valor de la salida y2. Vamos a continuar aquí. x2 menos, perdón, aquí me equivoqué, x1 menos x1. Todo eso multiplicado por m igual a y2 menos y1, ¿no? Si nosotros tenemos dos puntos, una señal de entrada, que en este caso vamos a tomar la medida física, que puede ser, vamos a tomar temperatura, grados Celsius, y aquí en el eje Y queremos convertir a una medida eléctrica en voltaje, ¿no? Supongamos que nuestro sensor tiene, sensa, mejor dicho, medidas desde 0 grados hasta los 50, y que el voltaje con lo que nosotros vamos a trabajar va a ser de 0 a 10 voltios, ¿no? Entonces, vamos a hacer el análisis de esta ecuación, de cómo se llega a esta ecuación simple, tomando en cuenta ya valores con los que vamos a trabajar en el escalamiento, ¿no? Entonces,
nosotros tendríamos como el punto 2 el punto máximo, ¿no? Y como el punto 1 vendría a ser el punto mínimo, ¿no? Entonces, una de dos. Nosotros podemos dejar como variable al x2 o al x1, pero siempre y cuando dejemos al x2 como punto de referencia, también hay que dejar al y2 como punto de referencia, porque como se explicó anteriormente es la diferencia que existe entre dos puntos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos, en este caso, hallar ahora un punto que se encuentra aquí, no en la mitad, ¿no? Un poquito más de la mitad, que vendría a ser, supongamos, 30 en la entrada, ¿no? En la salida tendríamos que hallar esta salida, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, este punto equivale a este x, ¿no? Y también equivale a este y. Entonces, siempre si ustedes van a querer dejar la variable de entrada x2, entonces la variable de salida también tiene que ser y2. Y así sucesivamente, si quieren dejar x1, también tiene que ser x2, ¿no? Ahora, escribiendo esta ecuación con estos puntos máximos y mínimos, vendría a ser de la siguiente manera. Ahora vamos a ordenar este y, vamos a llevar a este lado. Y2, que vendría a ser el máximo, menos y mínimo. Igual a la pendiente multiplicado por x máximo menos x mínimo. En este caso, vamos a dejar como variable de entrada y salida el máximo, el x máximo y el y máximo, ¿no? Entonces, esto ya no se va a escribir como x máximo o x mínimo, simplemente se va a escribir como el valor que va a variar desde x mínimo hasta x máximo. Entonces, estas variables, tanto de entrada y salida, van a variar desde el punto 1, mejor dicho, punto mínimo hasta el punto máximo. Entonces, esto ya no se va a escribir de esta manera, se va a escribir como y de salida o menos y mínimo igual a la pendiente multiplicado por x de entrada menos x mínimo, ¿no? Entonces, estos ya son variables, estas dos, ¿no? Que dependiendo de cómo va a variar este, ¿no? Y estos ya van a ser constantes, ¿no? ¿Y cómo vamos a hallar esto? De la siguiente manera. Si despejamos un poco más la ecuación, vamos a tener y de salida igual a m multiplicado por x de entrada menos x mínimo. El menos pasaría sumando y mínimo, ¿no? Que vendría a ser básicamente la ecuación que tenemos aquí arriba, ¿no? Y es igual a m multiplicado por x más b, ¿no? Ahora, si ustedes se dan cuenta, b es la intersección que va a pasar en el eje y o en el eje de salida, y en este caso va a ser 0, ¿no? 0. Ahora, en este caso aquí solo tiene x, ¿por qué? Porque va a ser este x variable, ¿no? Que va a ser de entrada, y x mínimo también, la intersección va a ser en el eje 0, entonces 0 se va, 0 se va, 0 se va, mejor dicho, aquí. Entonces al final puede quedar como esta ecuación de aquí abajo, ¿no? Entonces básicamente ya hemos encontrado esta ecuación, que es simple, ¿no? Pero a mí me gusta utilizar más esta, ¿no? Porque es más completa. Y nosotros, tomando en cuenta estos valores de entrada y salida, vamos a utilizar esta. Lo primero que hay que hallar es la pendiente, ¿no? M. Ya sabemos que es esto de aquí, y2 menos, mejor dicho, ahora ya no vamos a escribir y2, vamos a escribir máximo menos y mínimo sobre x máximo menos x mínimo, ¿no? Entonces, y máximo vendría a ser 10, menos y mínimo vendría a ser 0. X máximo vendría a ser 50, menos x mínimo sería 0. Al final esto vamos a tener 10 dividido entre 50, lo cual nos va a dar un quinto, ¿no? Entonces tenemos el valor de m, que viene a ser un quinto, ¿no? Ahora, ya tenemos el valor de m. Nosotros reemplazamos en esta ecuación de aquí arriba, m vendría a ser un quinto, multiplicado por la variable de entrada, menos x mínimo más y mínimo. Resolviendo esta ecuación vamos a tener un quinto por x de entrada menos x mínimo vendría a ser 0, más y mínimo vendría a ser 0, ¿no? Y al final, resolviendo toda esta ecuación, vamos a tener y0 igual a un quinto multiplicado por x, ¿no? Esto vendría a ser la ecuación de estos valores, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una variable de x de entrada 30 grados Celsius, reemplazamos en esta ecuación, vamos a tener una variable de salida 1, 5 por 30, lo cual nos va a dar 6 volts, ¿no? Entonces, y es 0, vamos a tener 6 volts.
¿no? Ahora, ustedes pueden jugar con esta ecuación. Si ustedes ponen 50, 50 dividido entre 5 nos va a dar 10 volts, ¿no? Y de esa manera es como se realiza lo que es el escalamiento de las señales analógicas.